Bien, un gran saludo para todos. Les habla Gilberto Ramírez, gerente y director de Unión Editorial Colombia. Muy contentos de estar de nuevo con ustedes en este sexto episodio y último de nuestra serie, por ahora, de La Cara Libertaria, nuestra historia. Es una invitación además muy especial a que sigan nuestro canal, el nuevo contenido que seguiremos generando. Digamos que esto no se agota acá, pero digamos que este es un preámbulo necesario en torno a una historia que, como hemos coincidido con Kevin ya en varios episodios, pues en buena medida es desconocida y vale la pena conocer hasta lo que ha sido el tema de la defensa de la libertad en nuestro país hasta el siglo XXI, que es lo que vamos a abordar hoy y en lo que nos habíamos quedado el episodio. Me acompaña, como siempre, aquí Kevin, gran amigo, historiador. Kevin, un gran saludo. Decirle a los espectadores que agradecerles por la paciencia, ¿no? Porque estos videos son largos, son pesados, no son muy dinámicos. Prometemos que la próxima van a ser un poco más reducidos, más puntuales, pero pues tal vez no serán muchas vistas, pero creo que cada visita es un éxito pues les agradecemos por eso pues que sigan pendientes del canal que estaremos subiendo nuevo contenido. Así es, y sobre todo con un tema inédito, ¿no? Lo hemos venido insistiendo en muchos episodios, en unos más que otros, sobre todo en los que son siglo XX-XXI, que es en el que se suele pasar más desapercibido la historia de algo que muchos dan por superado, ¿no? Que es el liberalismo, ¿sí? Y lo decimos así, tal cual, uno, para que no lo confundamos necesariamente con el partido que se hace llamar tal, que inclusive lo hemos abordado desde ya varios episodios, pues el Partido Liberal efectivamente ha sabido interpretar el legado del liberalismo, pero en otros momentos podríamos aquí decir por qué o no, pues o se ha contradicho de cara a, digamos, una lectura muy doctrinal de las ideas, o las circunstancias Sí, los fueron contexto. plegando unos hechos que la doctrina misma no, como que no les iluminaba sobre qué hacer en estos casos. De cualquier forma, hay una preocupación constante, y esto sí que es de la genuina tradición liberal, de que el Estado es algo que hay que limitar, o sea, que es una concentración del poder del que hay que tener mucho cuidado, que tiene que tener unas funciones delimitadas, claras, que aún en el caso de que se sobrepase, por lo menos saber alertar y generar esos check and balance que llaman, ¿cierto? La visión Sí, del no poder y demás, piques. que lo neutralice. Y sobre todo una ciudadanía organizada, consciente de sus derechos, que pues sepa vigilar esta cuestión. Y a propósito, de hecho, del video de hoy, esto es bueno mencionarlo porque nos habíamos quedado en el pasado en la famosa coyuntura de la Constitución del 91, que pone de presente justamente este debate, cómo justificar de nuevo la organización del Estado, un Estado pues que ya existía, pero que venía por muchos frentes haciendo crisis, ¿no? Desde los años 80, inclusive desde antes, como para que se viera, no digo desde el país, pero por lo menos de ciertos sectores políticos que saben interpretar un sentir nacional, de la necesidad de hacer un cambio en Colombia y encontraron que la mejor fórmula era con una Asamblea Nacional Constitucional. Es una palabra que da miedo, ¿no? Es Sí, cuando suenan los vientos de cambiar la constitución. Pues nosotros tuvimos la de 1886, no más de un siglo, algo inédito, en comparación con la tradición del siglo XIX, donde tuvimos hartos cortes, y la del 86, y no solo con Colombia, sino con otros países, inclusive de sí, la sí, sí, región. tiene una constitución tan vieja y tan larga. La ventaja es que esa se dejaba modificar, entonces se pudo adaptar a los nuevos tiempos, pero parecía que ya se había agotado ante las demandas de algunos sectores y pues fue nada, acabarla y como decíamos ahorita es darle lugar a una nueva Colombia, para bien o para mal, pero le cambia al país, ¿no? Transforma la cara del país institucionalmente y tiene efectos de hondo calado, no sé qué tan jóvenes sean, de qué edad sean los espectadores, pero las personas que nacieron en la Colombia, no vieron cómo era la Colombia antes y aquellos que no la conocemos y no somos hijos de la Constitución, pues comprender bien ese cambio, ¿no? Cómo era el país, cómo cambia y los profundos efectos que tienen. Claro, de hecho, a diferencia de otros episodios, este es uno en el que abordamos un tema que la principal fuente con la que la reconstruimos no solo son una serie de textos y demás que hemos revisado con antelación, sino la experiencia de las mismas personas. Usted lo acaba de decir muy bien, Kevin, la mayoría de colombianos vivos o nacieron con esta constitución, como puede ser su caso o el mío y demás, o vieron, ¿sí?, cómo fue el cambio, ¿sí?
De alguna u otra manera, pues los colombianos de hoy en día estamos regidos por el espíritu de la Constitución del 91, que ya de entrada dice algo muy importante cuando uno lee esa carta, ¿no? Colombia es un Estado social de derecho. Solo con eso, basta con que nos detengamos al Ya. día de hoy para entender qué era lo que se quería, ¿cierto? También qué era lo que no se quería, y aquí quiero hacer una puntualidad sobre por qué hablo de una Asamblea Nacional Constitucional, que es diferente a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Y otros que definitivamente seguían convencidos de que lo mejor era continuar con la constitución anterior. Eso se aclara bien con este detalle que les decía de una asamblea constitucional frente a una constituyente. ¿Qué pasa? Y aquí vale la pena hacer un recuento histórico muy rápido. Desde el fin del Frente Nacional, ¿sí? Sobre todo ciertos sectores desde el Partido Liberal, que siempre fueron los más interesados en modificar la Carta del 86 por el símbolo que representaba lo que era el proyecto regenerador de Núñez y de Caro y todas estas cuestiones, y que si bien para ese entonces ya había sufrido varias reformas la Constitución, la primera la de 1910, la segunda la de 1936, luego vino una tercera en 1945, un cambio que se hace en 1957, pero que básicamente trata de subsanar este interregno de los gobiernos cívico-militares, pues el más famoso el de Rojas Pinilla. Y finalmente con el Frente Nacional, una reforma que se había hecho en el 68, ¿sí? Y la última gran reforma que se le hizo a la Carta del 86, la de 1986. En el centenario de su constitución se hace su última reforma, la que se va a saber que es su última reforma, porque ya después de eso va a haber el cambio de una nueva. Era una constitución que sabía adaptarse a los tiempos, pero que algunos pues no veían satisfactorio simplemente andarla reformando, sino crear una nueva. Y esto no nació por un espíritu de convicción de querer una nueva constitución, sino que sobre la marcha de los acontecimientos vieran que en vez de simplemente actualizar la ya existente, pues ¿por qué no crear una nueva? ¿Sí? ¿Y cuáles son esos hechos? Yo creo que justamente desde los 80 en Colombia y hasta el día de hoy, Colombia ha venido sufriendo dos fenómenos que de hecho se retroalimentan y generan hasta un círculo vicioso, que es la subversión y el narcotráfico. ¿Qué implica esto? Básicamente que uno de los retos fundamentales de un Estado que se precie de ser tal, ¿cierto? Es garantizar ese famoso monopolio legítimo de la violencia en un territorio determinado. Pues bien, Colombia ha tenido un serio desafío de poder hacer esto, yo creo que con muchas fuerzas de los años 80. En el caso del narcotráfico y particularmente en el caso de la prohibición del mismo, que ha hecho ese negocio tan lucrativo, quienes han estado en este negocio han tenido unos recursos enormes para inclusive llegar a constituir ejércitos propios con los cuales defenderse no solo de las guerrillas, que es con lo que inicialmente buscaron justificar la creación de estos cuerpos de autodefensa que van a financiar en algún momento. Estamos hablando de años 80. Eso que hoy en día mucha gente muy rápidamente quiere llamar paramilitarismo, pero pues hay una diferencia Claro. fuerte entre autodefensas y paramilitarismo. Sin duda hay un vínculo, pero digamos no es necesariamente lo mismo. Eh, y por otro lado, el fenómeno de la subversión. Ya lo hemos rastreado desde el Frente Nacional, cómo surgen las primeras organizaciones insurgentes de naturaleza comunista, porque pues guerrillas ha habido en Colombia desde hace mucho tiempo. Básicamente es una modalidad de Esa es combate. una táctica. Exacto. Pero un proyecto revolucionario de toma del poder y con unas ideas claras en términos programáticas de qué es lo que se quiere, pues digamos sí, propiamente desde los años 60 con organizaciones que hoy en día, por ejemplo, todavía existen, caso más famoso pues el del ELN, y otras que pues tuvieron una duración tremenda, el caso pues más famoso el de las FARC. En los 80 pues ya hay por lo menos 4 o 5 guerrillas, de hecho se están buscando coalicionar entre ellas, el narcotráfico está en su furor con el famoso cartel de Medellín, pero también el de Cali, ¿sí? Y un Estado que se ve cada vez más impotente en combatir todas esas amenazas al tiempo. Sí, es una Algo muy importante. licuadora, es una vorágine de actores, de armas, de... Claro, y usted se ve en el dilema de para combatir a unos, a lo mejor me tengo que apoyar en otros. como un Sí, juego de mesa. sí, y pues la realidad del poder es esa. Digamos que uno, en términos muy realistas, uno tiene que actuar con lo que hay, Claro, los no con lo que recursos uno son quisiera. escasos, hay que gestionar, no, no puede dársele palo a todo el mundo al mismo tiempo. Y digamos que eso era un reto que venía afrontando el Estado colombiano, sobre todo en los últimos dos gobiernos antes de los 90, el de Belisario Betancur y el de Virgilio Barco,
todavía representantes de los dos grandes partidos políticos de Colombia, el conservador y el liberal. Y bajo la idea de si la mejor manera de afrontar esta amenaza, entre otras, no eran las únicas, pero sin duda de las más importantes, eh, era o reformar la constitución o hacer una nueva. Hay un hecho acelerador de esto, que es un episodio muy conocido por muchos colombianos. Es sorprendente inclusive como gente que no lo conoció aún lo recuerda como si le hubiera tocado a ellos, que es el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Digamos, una de las grandes promesas de la renovación política en el país, pero sobre todo de gran partido de gobierno en Colombia, que ha sido el Partido Liberal. Digo el gran partido de gobierno porque desde hace ya un buen tiempo, sobre todo con el fin del Frente Nacional, se demostró que era el de las mayorías electorales. El Partido Liberal era el que ganaba las elecciones. ¿Sí? Ya que cómo gobernara y demás, eso es otro debate que aquí no alcanzamos a agotar, porque tampoco lo dominamos tan bien como nos gustaría. Pero lo cierto es que Galán en una de esas grandes promesas. ¿Sí? Lo matan en agosto del 89, un asesinato muy recordado en el país, y eso desata un movimiento juvenil, universitario para ser preciso, que con el tiempo se iba a hacer conocer como la séptima papeleta. Solo que antes, pues simplemente era un movimiento que se llamaba Colombia puede salvarse o algo de este estilo. Eran como unos movimientos relativamente espontáneos, ¿sí? De estudiantes de universidades privadas, muchos de ellos, y sobre todo en Bogotá, que indignados ante la situación del país y de violencia, de impotencia además del Estado, que no era que no estuviera haciendo nada, sino que no daba abasto, justamente por lo que veníamos mencionando, pues ven la oportunidad de presionar en favor de una serie de cambios. ¿Y qué proponen? Y por eso se llamaron la séptima papeleta. Que para las elecciones de marzo de 1990, eh, que se van a elegir senadores, representantes a la Cámara, concejales, diputados, ¿sí? Alcaldes, porque ya se había estrenado la elección popular de alcaldes desde el 88, que es la primera elección popular de alcaldes en Colombia, y la consulta interna del Partido Liberal con la que iban a decidir el candidato presidencial para 1990. ¿Sí? Eso eran seis elecciones y Tremendo una, el balotaje de todas esas. sí, y le agregaron una última que no era oficial, porque lo que el movimiento estudiantil logró fue, esto lo cuenta muy bien uno de los líderes más famosos de este proceso, en un libro que se llama Así fue la Constitución del 91, de Fernando Carrillo, que fue ex procurador. Es un libro relativamente reciente, hace unos 2, 3 años, justamente con los 30 años de la Constitución en 2021, que aclara muy bien este proceso, en el que convencieron a los organismos, a la prensa importante de época, al Espectador, al Tiempo, que en buena medida es la que sigue siendo hoy, entre otros periódicos, a que en una de sus ediciones, para el domingo de esas elecciones, que antes pues las ¿Tienen elecciones son que un el domingo, formato? un formato que la gente recortara por su cuenta y lo depositara La en las urna. urnas. ¿Y qué decía esa primera papeleta? Porque después hubo otra. Si usted es favorable, por diversas razones y demás, a que haya una Asamblea Nacional Constitucional. Una Asamblea Nacional Constitucional contemplaba la posibilidad, perdón, en la primera papeleta sí pedían una constituyente, que la constituyente habilite a crear una nueva constitución. La constitucional es simplemente para reformar. La papeleta pasa, se hacen las elecciones, hay un debate interno entre el gobierno de si pueden hacerlo contar de manera legal ese voto, porque pues en una Sí, era papeleta informal. improvisada de la manera que les comentaba. Finalmente la incluyen, ¿sí? La cuentan, y con base a eso el gobierno Barco, que ya venía de salida, establece un decreto con el cual para las elecciones ya presidenciales, que iban a ser en mayo, ¿sí? Y en una única vuelta, acordémonos que la segunda vuelta, perdón, todavía no existía en Colombia, justamente eso va a ser uno de los cambios de la Constitución del 91, pudieran votar ya con una papeleta oficial que tenía inclusive la pregunta de sí o no. Desea Mm. aprobar una Asamblea Nacional Constitucional. Gana el sí, de favor de una asamblea, y ya el gobierno entrante de César Gaviria, que es el electo en 1990, es el que se ve obligado a organizar estas elecciones para elegir delegados a esta Asamblea Nacional Constitucional. Lo que pasa es que en el proceso se les mete una medida del Poder Judicial en el que dice, como estos convocados del poder soberano que es el pueblo, no puede tener limitaciones. Es decir, la Asamblea tiene que estar abierta A todo el a mundo. todo,
a todo tipo de cambio. Entonces, en No hay últimas, límites. no hay límites para el poder Es el, soberano en ese sentido. el Y se pueblo. crea la Asamblea Nacional Constituyente con sus delegados electos el 9 de diciembre de 1990 y empieza a sesionar en febrero del 90. Aquí tenemos que acelerar un poco la historia porque pues esto se sigue debatiendo y todavía es fuente de indagación e investigación. Pero lo que queremos rastrear, a propósito de lo que decíamos al principio, es que hay un esfuerzo, y aquí muchas de las mejores mentes del país estuvieron reflexionando sobre esto, pues mentes de la época, de qué era lo que necesitaba el país, aprovechando que estamos en un escenario de una constituyente, Con ¿sí? carta blanca. Carta A poner blanca. lo que sea, a poner. No necesariamente lo que sea, pero sí algo que había sido inédito hasta el día de hoy, hasta ese entonces, en la tradición constitucional del país, y es crear una carta de derechos. Que antes de saber cómo se organizan los poderes públicos que componen el Estado, que son los que buscan garantizar esos derechos que la gente tiene, pues, ¿cuáles son esos derechos? Ah, ok. Y hay un documento fantástico, ¿cierto? De parte de un constituyente de la época, un señor llamado Raimundo Emiliani Román, delegado por el Movimiento de Salvación Nacional, un movimiento que presidía Álvaro Gómez Hurtado, uno de los políticos pues, más reconocidos del entonces, y que pues fue de los más importantes. La Asamblea llegó a tener 72 delegados, 25 por el Partido Liberal, 19 por la Alianza Democrática de M19, que componía antiguos desmovilizados del M19, pero también otras agrupaciones que configuraron la llamada Alianza Democrática de M19, 11 por Salvación Nacional, el resto unos conservadores, que unos 9 por ahí, y otros de minorías. Por ejemplo, participan movimientos cristianos no católicos por primera vez, la Unión Patriótica está ahí también, indígenas, ¿sí? Y esos son los que hicieron la constitución que nos rige hasta el día. Uno de estos constituyentes, Raimundo Emiliani, dio una conferencia en octubre del 91, básicamente ya Ya, sí, ya está terminado. redactada y firmada la constitución el 4 de julio de ese mismo año, en la que anticipa con el título ya todo. La conferencia se titula los llamados derechos humanos en la nueva constitución, ¿sí? Y esta conferencia después se transcribe, se pasa como libro y deja una reflexión bien interesante, ¿sí? Y es, listo, todos queremos que se protejan los derechos, pero ¿cuáles son esos derechos? ¿Sí? ¿Cuáles serían esos derechos, Kevin? Es que la Constitución del 91, es que la palabra Estado Social de Derecho, ¿no? Lo cambia todo, ¿no? El Estado, pues como uno lo comprendía, lo comprendían siglo XIX, etcétera, Estado de Derecho, ¿no? El Estado te garantiza, ¿no? Unos derechos, vida, libertad, propiedad, Unos eh, derechos que ya tienes por sí, naturaleza, además. lo que llamamos las libertades negativas, ¿no? Nadie te puede atacar, nadie te puede quitar tu vida, tu propiedad. Y si alguien lo hace, hay un Estado que velará por... Sí, y pasamos a a unos derechos positivos, ¿no? Ya no solamente es que tiene que defenderte, sino que el Estado tiene que dártelo, ¿no? Ya no es el derecho a una casa, ¿no? Nadie puede atacarme en mi casa, etcétera, prohibirme de una casa, sino que ahora el Estado tiene que dártela. Entonces ya el Estado no es el defensor, sino el que tiene que dar, ¿no? Es el que tiene que... Y pues eso es lo que hace la Constitución del 91. Hay o sea, todo es un derecho, derechos culturales, ambientales, Todo aquello que tiene una necesidad se vuelve un potencial derecho, porque todo por puede ser un definición derecho. se da por entendido que la gente al necesitarlo es bueno que se lo garantice. Bajo una filosofía más estrictamente liberal como la que usted mencionaba del siglo XIX, que se lo garanticen es que básicamente el Estado no le va a impedir que usted lo adquiera por sus propios medios. O que otro Aquí se tercero. refuerza la idea de no solo va a garantizar eso, sino que antes le va a ayudar de determinada manera a adquirirlo. ¿Cuál es el problema? Que esto cuesta. Y eso era algo que ya advertían varios constituyentes. Dice, listo, tenemos una carta de derechos muy generosa, y efectivamente es muy generosa, pero ¿cómo vamos a garantizar esto? Cuando el mismo Estado difícilmente, y era una de las razones que justificaba la constituyente, ni siquiera es capaz de garantizar lo más elemental, que la seguridad y justicia, que es con la que se aparan los derechos pues más clásicos o fundamentales, si queremos mencionar, que es que a la gente no la roben, que pueda disfrutar el fruto de su trabajo y de su propiedad, por supuesto, entre otras cosas, ¿sí? Pero así quedó la constitución. Esto fue motivo de debate por unos cuantos meses, pero inclusive ya redactada y todo, pues se siguió debatiendo porque ahora no solo era generar la constitución, sino cómo organizar el país
y todos sus poderes Claro, públicos las de cara. instituciones, es que muchísimos derechos, que cómo, ¿no? Es que uno se pregunta cómo el Estado va a hacer todo eso, va a resolver todo eso, tantas personas, de dónde va a salir la plata, y eso hace que cualquier gobierno tenga las intenciones que tenga, tener que cumplir ese mandato es, o sea, ya limita la agenda, porque tiene un montón de compromisos en múltiples frentes. Y cualquier estado, por más liberal que fuera, un proyecto político tiene que verse encargado de garantizar. Es que son decenas de derechos, es que no son uno, dos y tres, son un montón y pues terminan siendo lesivos. O sea, terminan creando obligatoriamente un estado gigantesco. Porque la única manera de que el estado pueda garantizar tantas cosas es Sí, crece el Leviatán, crece el de Leviatán. hecho hay varias cifras que demuestran el incremento del gasto público de manera considerable en Colombia justamente después del 91, ¿sí? Y con un problema crónico cuando el gasto público crece más rápido que los ingresos con los que se respalda, y es que hay déficit fiscal. Es decir, desde el 91 hemos buscado ajustar los ingresos del Estado, para ser preciso, a los gastos del mismo. Y es algo que hasta el día de hoy no se ha solucionado. Prueba de ello es, pues no solo la participación del gasto del Estado en proporción al PIB, ¿cierto? A lo que se produce en general, que ha sido exponencial, de pasar de un 5 o 10% se ha llegado a un 30 y algo, o sea, imagínense. O sea, nos demoramos un siglo en llegar a 10% y en menos de 30 Es años que es increíble. lo triplicamos, ¿sí? Eso no es cualquier cosa. Pero cualquiera diría, no, pero es que se justifica porque estamos hablando de derechos que antes no se habían protegido, ¿cierto? Es que la Constitución del 91 es como el estado, o sea, todo lo podemos decretar, o sea, la felicidad, como que la realidad puede ser determinada por un papel, ¿no? Como que si hace falta algo, vamos a escribir en un papel y después va a suceder como que la realidad no es la realidad, o sea, la realidad no es como algo estable y natural, sino la realidad puede ser lo que el legislador quiera. Claro, pero digamos en beneficio de la duda, podríamos decir que esa gente era consciente de alguna otra manera de eso que usted está mencionando. Cualquiera podría pensar es que lo importante aquí es llegar al menos a un acuerdo de voluntades sobre un papel, sin duda, que es lo que es, de que esto hay que garantizarlo de alguna manera. Ya la siguiente tarea de la Constitución era cuáles son las leyes con las que se va a decir cómo se garantiza eso. Posiblemente uno de los esfuerzos legislativos más ambiciosos que ha tenido Colombia en sus últimos gobiernos, pues justamente después del 91 fue el de César Gaviria. Leyes que hoy en día todas se están revisando, de hecho, de manera aún más fuerte por este gobierno actual, ¿sí? Que de hecho es una de las fuerzas políticas que se sintió frustrada por la Constituyente del 91 Porque no se cumplieron. por, paradójicamente, los que son más favorables, como nosotros, por ejemplo, una reducción del Estado, también estamos frustrados con la Constitución del 91, porque claramente no logró eso. Y para los que querían incrementarlo, pues tampoco se sienten contentos porque no creció al ritmo que ellos querían. ¿Sí? Y esas leyes se están discutiendo todas ahora, la ley 100, la ley 50, la ley 30, entre otras, por mencionar de las más famosas, sobre todo con lo que tiene que ver con el régimen de seguridad social y demás. Y uno de esos derechos positivos, como usted lo mencionaba, más comunes sobre los cuales legislar, que es el derecho al trabajo y todo lo que ahí se desprende. Por ejemplo, cuando hablamos de salud, de educación, de pensiones y estas cosas, en última estamos hablando de cuestiones asociadas al trabajo, ¿sí? Porque de hecho, pues por esa vía es que se financia, por ejemplo, por unas descargas para la población formalizada laboralmente, o sea, con un salario formal, en el que se le descuenta un componente justamente en materia de seguridad social, que son esas dos cosas fundamentales que se desprenden de ahí, que es pensión y salud, ¿cierto? Bueno, hay otra cosa ahí que llaman ARL, pero pues eso es un gasto Sí. tan elemental que pues nadie se preocupa tanto de ese. Pero en última es la idea de que la gente necesita una especie de colchón, ¿sí? Y eso es verdad, nosotros necesitamos cierto ahorro en nuestras vidas para atender a contingencias Claro, pues que porque nadie está esperando, como la enfermedad, como la muerte, la la incapacidad. invalidez, una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el espíritu del 91? De alguna otra manera, inclusive todos los sectores políticos son conscientes de que esto cuesta. En lo que no se ponen de acuerdo es en quién lo va a financiar y cómo, ¿sí? Porque ese es el chiste ya de la política, saber cómo vamos a lograr eso. Pero fue un consenso logrado, ¿sí? Y este paquete legislativo lo que organiza el país, además de un Estado social de derecho, y esto quiero que quede muy claro porque es una reflexión clave en este último capítulo, que es de hecho lo que vimos hasta el día de hoy en Colombia, es que Colombia es una economía mixta
con planificación indicativa. ¿Qué quiere decir eso? Una economía mixta es que hay un componente tanto del sector público como del privado para satisfacer las necesidades de las personas, sean cuales sean, ¿sí? Puede ser en una labor complementaria del sector público y el privado, puede ser una relación casi que de subordinación, ¿sí? O si se quiere incluso de plena sustitución. Hay cosas que, por ejemplo, única y exclusivamente hace el sector público y hay otras que única y exclusivamente hace el sector privado. Pero digamos que hay una combinación de los roles entre estos dos sectores, que eso se traduce en empresarios o burocracia, ¿sí? O funcionarios del Estado o empresarios. O una mezcla un tanto perversa es empresarios que trabajan en función del Estado, o porque son contratistas o porque licitan de manera especial con el Estado para hacer las cosas que él mismo directamente no hace, pero que delega o concesiona en terceros que generalmente pues, son privados, ¿sí? Es que ese momento del 90 es bastante, es también cuando me entra en una paradoja de una constitución que le da un montón de deberes y funciones al Estado y al mismo tiempo la realidad que no se puede evadir obliga Claro, al neoliberalismo, ¿no? Obliga a este paquete de medidas de privatizar grandes empresas, entregarle cosas al sector privado y está ahí, ¿no? Está ahí la tensión de esa regañadientes, ¿no? Es como si el sí, en esa época sí capitalismo, fueron liberales en un sentido, no fue por convicción, fue por pragmatismo, porque porque el el Estado, capitalismo funciona, es que no hay nada más. y el Estado como venía con una serie de ineficiencias ya probadas, lo veíamos en el capítulo, en el episodio pasado, pero es que además los hechos internacionales eran muy contundentes, ¿no? Estaba colapsándose la Unión Soviética, algo consumado, de hecho justamente hasta el 91 ya con el proceso en Rusia directamente, ya ha empezado con la Alemania y su reunificación, en fin, no vamos a entrar en esos detalles, pero el bloque socialista que por mucho tiempo se vio como una alternativa, pues se demostró que no era como tal una alternativa, ¿sí? Era básicamente capitalismo y mejor capitalismo o algo de ese estilo. Claro, para las izquierdas esto fue un golpe o un trauma, si se quiere, muy duro, de ver que fuera la única solución posible. Y ahí en adelante, sobre todo el proceso de los 90, van a pasar por una especie de túnel en la que se van a reelaborar, perdón, de una manera bastante interesante, que es, por ejemplo, reconociendo también a un tema de los hechos, y era lo que les venía diciendo ahora. Primero que hay una economía mixta, en la que ellos lo que van a decir es, bueno, el sector público todavía existe, ¿sí? Pues ahí es que fortalecerlo, a veces a costa del sector privado, otros más generosos van a decir en sinergia con él. Por ejemplo, los que van a elaborar las tesis de la tercera vía, que en Colombia va a tener sus epígonos, ¿sí? Algo que podemos mencionar ahora. Y el otro componente, de hecho ya, esto es también un tema heredado, o sea, esto no nació con el 91, lo que pasa es que se confirma con mayor fuerza. Es el tema de una planificación indicativa. ¿Qué es una planificación indicativa? Que el Estado no va a planificar el conjunto de la producción de la economía, sino básicamente va a planificar la ejecución de sus propios recursos, es decir, del presupuesto. Yo no organizo todo el conjunto de la economía, pero como sí tengo mucho dinero, voy a operar es como si fuera una especie de gran fondo de inversión para ver en qué sectores estratégicos yo invierto, sobre todo en cubrir aquellas áreas que exige la Constitución cubrir. Salud, educación, agua potable, que por ejemplo es algo con el que los recursos de la nación buscan apoyar a las regiones en función de esas necesidades que tengan. Cobertura de salud, de educación, Sí, infraestructura servicios básica. públicos, pues más importante sin duda agua, para que la gente tenga, si se quiere, el mínimo de condiciones para que de ahí en adelante lo que ella logre sea por méritos propios, ¿sí? Y esa filosofía, pues puede que uno no la comparta, pero tiene sentido, ¿cierto? Que es básicamente llegar al reconocimiento de listo. Si queremos tener una agenda generosa para apoyar a la población desde el Estado, pues primero el Estado tiene que tener recursos. Pero no solo tiene que tener recursos, los tiene que administrar de manera eficiente. Y por esa vía solo tiene dos opciones. O hace las cosas de manera directa o las delega, ¿sí? No hay otra. Digamos es que la realidad impone eso. O lo hace directamente o lo delega, ¿sí? Delegarlo es por vía concesiones o cosas de este estilo que pues se inauguran ya desde esa época y que lo haga directamente pues es cargándose una planta más grande de empleados que en principio harían lo que el sector privado no puede o que no va a hacer y es hacer sus actividades sin consideraciones al costo, ¿sí? Porque pues el Estado es Sin eh, fondo. un fondo sin fondo, sí, más o menos.
que era lo que les decía ahora sobre este desequilibrio entre gasto público, déficit fiscal y todo lo que eso representa para la economía, ¿sí? Porque el Estado puede ser muy poderoso, pero no hace magia. O sea, en última, los recursos de que dispone ya previamente los ha extraído de un sector que sí los ha producido, ¿sí? Y eso genera una serie de distorsiones que pues tampoco nos da el tiempo para abordarlas, pero que desde muy temprano se empezaron a visualizar en el país. Ya no solo con el gobierno de César Gaviria, sino con el de Ernesto Samper, que es el último gran presidente de partido, o sea, electo de los partidos tradicionales, por lo menos, en este caso del liberal, y con el que definitivamente se puso a prueba todas las expectativas que se pensaban subsanar con la Constitución del 91 y que no se subsanaron. No se arregló el problema de la subversión. De hecho, en la época de Samper es cuando se incrementa con mayor fuerza el poder, sobre todo de las FARC y el ELN, y empiezan a mostrar un poderío significativo como para Pues, controlar porciones considerables del territorio nacional. Y el narcotráfico, mucho menos. Dieron de baja a Pablo Escobar en el 93, pero el cartel de Cali, mucho más sutil, en vez de confrontarse contra el Estado, pues lo buscó fue financiar. ¿Sí? Desesperado de recursos, es, y ellos los tenían, pues qué mejor que financiar campañas políticas como por ejemplo la de Samper. es que ahí entra la expectativa del 91, era, ¿no?, un nuevo pacto social donde iba a haber paz, representantes de guerrillas Sí, se abre y la va a ser una democracia. nueva, ya no hay necesidad de alzarse en armas, ¿no? Querías participación política, bueno, vamos a hacerlo democráticamente, vas a participar en las urnas y no hay necesidad de alzarse en armas. Y como lo señala Gilberto, fracasó, ¿no? No se obtuvo y hasta el día de hoy no tenemos la paz que se prospectó y pues múltiples negociaciones con diferentes grupos armados y esto Claro. parece no acabar. Sin embargo, sí hubo aproximaciones sobre la base de ese nuevo pacto social que permitieron volver a hacer creer que era posible arreglar este asunto. No fue con Samper, que se la pasó el resto de su gobierno defendiéndose, y pues evidentemente implementó una serie de medidas y paquetes legislativos que básicamente se los exigía era, como si se quiere, la inercia misma del funcionamiento de los poderes públicos y más con una constitución tan joven como la que se venía estrenando desde el 91. Con el gobierno de Pastrana, pues tampoco va a pasar. De hecho, pues se va a intentar, es más bien lo que se va a reprochar desde el muy principio, que fue una de sus principales medidas, es activar toda una zona de despeje, es decir, literalmente 45.000 kilómetros cuadrados, que es casi como un país de Europa promedio, entregados a la guerrilla, porque la negociación era que en esas zonas no iba a haber presencia de fuerza pública, para dar un gesto de buena voluntad desde el Estado hacia las FARC propiamente, de que no iba a haber confrontación en esa zona. Pues es lo que traduce justamente zona de despeje. Y pues esto lo que hizo fue fortalecer la subversión a un orden impresionante, sobre todo porque aquí se combinan los dos fenómenos de los que veníamos hablando, que se manifiestan con intensidad en el país, la subversión y el narcotráfico. Es una época en la que ya se hizo evidente que una organización como las FARC tenía el poderío que tenía, era básicamente porque tenía recursos. Y una parte de estos recursos ya se los proveía desde el narcotráfico. No solo porque hacía presencia en las principales zonas del cultivo de la hoja de coca, que es un insumo fundamental para este negocio, sino porque ya se venía involucrando en sus redes de intermediación, con las cuales pues ya los que sí las entraban a los países donde esto lo consumen y demás, pues lo vendían. Pero en el proceso, pues las FARC antes se queda con una diferencia que es sustancial. Este es un negocio que Los empieza, empresarios. sí, es un negocio como cualquier otro, ¿sí? Bien lo dijo Virgilio Barco en una conferencia de las Naciones Unidas, previa a la aprobación del Tratado de Estupefacientes que da origen a la Convención de Viena, ¿sí? De la cual de hecho hay una oficina de la ONU que se llama la UNUDOC, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, o el Crimen Organizado, si no estoy mal, en el que reconoce algo muy sencillo, pero que creo que es la principal lección que uno puede sacar de estas épocas, sobre todo frente a este fenómeno. La única ley que no incumplen los narcotraficantes es la del mercado. Más claro que eso no se puede ser. Y no porque Barco fuera un gran liberal, libertario, algo de ese estilo, no, porque era un tipo que primero no era tonto, ¿sí? Y sabe que algo funciona, que es el mercado, ¿sí? Y funciona ¿por qué? Pues porque interpreta intereses legítimos de las personas como es enriquecerse. ¿Cuál es el problema cuando se hace a costa de otros, no? Es evidente que los narcotraficantes han incurrido en una serie de delitos derivados de su negocio De que propios sea un mercado negro. de que funcione en un marco de prohibición. Y esto obviamente Colombia lo vio aún con más fuerza justamente en los 90, porque la subversión y el narcotráfico empiezan a mezclarse. De una manera aún más fuerte y extrema, y es que los que dicen combatir la subversión empiezan a ampararse en el narcotráfico de una manera renovada y con más fuerza,
que son la contrasubversión o contrainsurgencia. Y surgen los famosos grupos de autodefensas que cuando se confederan, muchos los empiezan a calificar de paramilitares. Y Colombia se vuelve el literal infierno, ¿sí? Yo esto no lo viví, por lo menos de manera tan directa. Yo me acuerdo mucho canales de televisión ya privados, porque hasta eso pues estaba surgiendo para los 90, como era Caracol y RCN, que venían de ser entidades radiales, ¿sí? Hacían la transmisión a la Vuelta a Colombia y cosas de ese estilo. Empiezan a tener canales de televisión y se estrenan primero con las negociaciones del Caguán, que como la programación no era 24 horas, pues uno se mamaba de esperar a que se acabara eso, un noticiero que duraba mucho, para después ver muñequitos del mediodía, Dragon Ball, Supercampeón, alguna cosa de esas, sí, que pues uno chiquito pues ¿Qué manda a más pensar, hacía? sí, No había exacto. internet, ¿no? Era una época. Y ver el Mundial del 98, el de Francia, que me acuerdo mucho de ese primer partido, eh, muy bueno. El asunto es que hay una expectativa muy grande de que el país se le están agravando los problemas que quiso subsanar desde comienzos de los 90 y que para finales del mismo, pues pareciera que no daba abasto y el presidente Pastrana se había acercado por todos puntos. Le va a tocar vivir una crisis económica en esas correcciones de cómo funcionaba el Estado antes del 91 y después del 91. Se altera un programa de financiación de vivienda que se estructuraba por una fórmula llamada el UPAC. Esto básicamente hizo que mucha gente que tenía deudas en financiar la construcción de su casa se les vieran disparadas por un problema de que la fórmula del UPAC estuvo atada a la tasa de cambio y esto con una revaluación muy fuerte o una devaluación, y se me olvida. El caso es que su deuda Impagable. se hizo impagable de un momento a otro y mucha gente entró en crisis. Esto se sumó en general a una crisis económica en el país. Mucha gente quebró, la guerrilla creciendo por todos lados, ¿cierto? La gente, las tasas de migración fuera de Colombia más altas que ha habido en su historia son entre el 97 y el 2003. Esas son cifras ya comprobadas. O sea, que estamos hablando de que por año podrían migrar perfectamente 200.000 colombianos. Fuera de Colombia, porque si sumamos las cifras de Lo desplazamiento interno, interno. pues también la cifra empieza a crecer, pues a más de manera más dramática, porque son estos barrios que se concentran en las periferias de las principales ciudades del país, huyendo de un país que se está desangrando en muchas de sus regiones. Puede ser exagerado, pero me parece una muy buena fuente para entender este espíritu, si se quiere, de frustración, de sensación de caos, y lo que se quiera, de una serie animada de ese entonces que llamaba El Siguiente Programa, liderada por dos humoristas que todavía viven en Colombia, Martín de Francisco Ah, y Santiago Mauri, en la que en uno de sus programas empiezan con una frase lapidaria. Dice, buenos días, país de iguazos, porque esto era una expresión que ellos usaban, ¿cierto? País cuya única tradición son los errores y lo único organizado es el crimen. Uno le dicen esto y uno en qué piensa que... parecía así 10 años después de la Constitución y era que casi un estado fallido. Sí, Esto era la hecatombe y pues para avanzar se eligió Álvaro Uribe, ¿no? Presidente ya no de ninguno de los dos partidos. Y pues viene como a poner orden, ¿no? Viene a poner un poco el sí, orden en el que venía este país, bastante criticado, pero es bueno, también le da una nueva cara al país. claro, y es bueno decir, él ya venía una experiencia no solo como senador, fue el gran ponente de la Ley 100, de hecho. Por eso no se nos haga extraño que ahorita pues ha sido muy crítico de los intentos de reformarla y toda esta cuestión, pues sería apenas lógico, ¿sí? Y también gobernador de Antioquia, una de las zonas más afectadas justamente por este crecimiento de actores armados, tanto contrainsurgentes como insurgentes, y en el que mal que bien se hizo destacar por unas soluciones de orden público sui generis, sí, pero al fin y al cabo legales, que era por vía de grupos de autodefensa, literalmente, organizados en torno a empresas privadas que se encargaban de esto. Eso y eso se vino a saber, inclusive ya desde época, pero con el tiempo pues se aclaró mucho mejor, pues esto sirvió para amparar una red que se estaba construyendo a nivel nacional, que era lo que va a dar origen en 1997 a las Autodefensas Unidas de Colombia. Personas que más que combatir la guerrilla, que en algunos casos lo hicieron y sobre todo en ciertas regiones, pues básicamente buscaban era cooptar regiones a donde no llegara la influencia de las mismas. Y si eso se hacía a costa de disciplinar, si se quiere, la lealtad política de las personas de ese sector para que no apoyaran gente asociada a la subversión, ¿sí? Eh, pues lo iban a hacer.
con todas las consecuencias que eso deriva, porque naturalmente lo hicieron a través de mucha violencia en algunos casos. Las famosas masacres pues son bien conocidas en esto, tanto de estos grupos como de la guerrilla, no nos olvidemos de eso. La guerrilla también ha cometido este tipo de actos, tomas de pueblos en la que eventualmente pues combatían a la policía, sobre todo que eran los que solían reaccionarles, pero que destrozaban el centro, casas, obviamente ahí morían civiles y demás. O sea, definitivamente Colombia desangrándose y Está... sin saber uno qué hacer. Uribe venía de una trayectoria de ver que por lo menos era alguien que decía tener una voluntad de rescatar algo que era del genuino espíritu de la Constitución del 91. Y es que el Estado vuelva a recuperar sus funciones básicas de seguridad y justicia. ¿Sí? De acuerdo que hay muchos derechos y demás, pero nada de eso se puede garantizar Sí, si no, no más arreglamos básico. primero esto. De alguna otra manera muchos sectores creían eso, solo que Es él que en ese encarnó una, desorden era... él encarnó una alternativa que lo buscaba hacer viable. ¿Sobre qué base? Decir lo siguiente: combatir a los insurgentes. Nada de proceso de paz. ¿Sí? Y más con lo que ha pasado con No, Pastrana, que pues no había mostrado muchos resultados y demás. Y frente al narcotráfico, tolerancia cero. Aquí se va a extraditar, algo que había prohibido la Constitución del 91, pero lo rehabilitó hasta el 97. Lo va a estrenar con mucha fuerza el gobierno de Álvaro Uribe, el fenómeno de la extradición, la sustitución de cultivos o sobre todo erradicación de cultivos, para ser preciso, por la vía de la fumigación con glifosfato, y todas las operaciones de intervención al comercio pues, de estupefacientes, ¿cierto? Todas estas operaciones en que incautan toneladas de cocaína, también de amapola y marihuana, pero sobre todo de cocaína, que es la no, clave. la cara. Y ahí mostró unos resultados. No resolvió el problema, pero le demostró a cierta gente que se podía resolver por lo menos por esa vía. Y fue tan fuerte esa convicción que pues terminó siendo reelecto, algo que no tiene tradición en nuestro país, ¿sí? Que el Poder Ejecutivo se pueda reelegir por lo menos de manera inmediata. Esto se estrena con nuestro amigo Álvaro Uribe en el 2006. Gana la reelección y es importante mencionar este dato porque da cuenta de ese espíritu que usted mencionaba, Kevin. Es hasta el día de hoy, con un mecanismo como el de la segunda vuelta, que se estrenó desde el 91, la primera elección presidencial al 94, en la que un presidente gana en primera vuelta. Uribe en Ah, 2002 y Uribe en o sea, 2006. la popularidad nos demuestra la crisis tan grave y cómo él ofreció la respuesta que estaba demandando la gente. Es que, o sea, Dentro del marco de lo que había, que era el de la sí, Constitución. Porque él siempre dijo también estar de acuerdo en la inversión social y la garantía de un montón de cosas, pero hay prioridades, ¿cierto? Y no, asignada una jerarquía. Hay unos que invierten esas la seguridad prioridades. democrática. Exacto, y hay unos que dicen, seguridad es que la gente tenga vivienda, Sí, salud, sin eso no educación. va a haber Y si no subversión ni tiene eso, no va a crimen. haber subversión ni crimen. Y otros dicen, no, al contrario, ¿sí? Primero tenemos que acordar lo uno para después sí garantizar lo otro, ¿sí? O sea, no podemos premiar de antemano con recursos que no tenemos, porque eso es comprometer a generaciones futuras y sobre todo a la gente productiva, que es la que está financiando todo este esfuerzo, pero es que además ni siquiera, vaya y venga que produzcan para que otros puedan beneficiarse de eso por la vía de la redistribución que hace el Estado y demás. Pero si ni siquiera pueden producir, Sí, no había porque o manera. tienen amenazas de secuestro, porque están bajo extorsión, Extorsionados. tanto de grupos privados como públicos, digo públicos, pues el Estado de alguna manera también ejerce una presión sobre la población que, como les digo, no ha dejado de crecer, ¿sí? La carga tributaria en Colombia no ha dejado de crecer desde el 91. Y eso es importante mencionarlo. Porque una vez pasado ese gobierno, eso fue un consenso de todas las fuerzas políticas, ¿sí? Aún inclusive las de oposición reconocían que la seguridad democrática tuvo unos avances, solo que a un precio muy alto, estaban diciendo algunos. Por ejemplo, haber ganado en seguridad, pero sacrificando justicia, ¿sí? Y sin embargo fue un consenso como para que el 2010 no se pudo una segunda reelección porque la Corte Ujú. Constitucional, un organismo que nace con la Constitución del 91, antiguamente había una sala constitucional dentro de la Corte Suprema, pero ahora se constituye como una corte nueva dentro del Poder Judicial en Colombia, que es la Corte Constitucional, pues le frena esto al presidente una segunda reelección. Y en 2010, en 2010 perdón, se candidatiza el famoso Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa. que venía a ser su ministro Que de no es Defensa casualidad, ¿no? Que exitoso sea el hombre de los resultados. en Pues, seguridad, que era una prioridad, ¿cierto? Y los encarna como para ser presidente de la República. Con base en unas tesis que aquí sí
eh, quisiera ir cerrando este capítulo sexto y último de nuestra serie de La cara libertaria en nuestra historia, con unas tesis que ya venía esbozando desde los 90 en un librito muy famoso que se llama La tercera vía, una alternativa para Colombia. Este libro lo escribe Juan Manuel Santos en coautoría con Tony Blair, el primer ministro británico de la época, que se ha caracterizado por revivir un ideario que de hecho era viejo. La tercera vía es un ideario que da a entender que si la primera vía es el capitalismo y no nos gusta, y la segunda vía es el socialismo y tampoco nos gusta, Nos pues gusta, pero no combinemos, sirve. pues combinemos lo que eventualmente es lo mejor de las dos Y para así evitando lo evitar peor. lo peor de ambas. Esta solución, pues digamos, ya había sido denunciada por varios. Habíamos mencionado en nuestro capítulo anterior, por ejemplo, esa traducción que hubo en Colombia, ese artículo, ¿De ese escrito de Mises? Mises, en el que anticipaba que eso no es sino otra cara del intervencionismo, y el intervencionismo sabemos algo, y es que más tarde que temprano nos va a llevar al socialismo, ¿sí? Porque por intervención tras intervención el Estado va adquiriendo unos poderes graduales, ¿cierto? Que sí, no son los de la revolución, entonces la gente no los ve tan agresivos, pero esto es como la famosa metáfora de andar hirviendo la rana ya estando en el agua fría, ¿cierto? Que no se va dando cuenta cómo se va calentando. Y por esa vía, pues, llegaron los poderes de el gobierno omnipotente, como decía el famoso Mises. Pues bien, nuestro amigo Santos reactualiza esas tesis de la mano de Tony Blair, que era ya alguien que también lo venía haciendo, inspirado en un intelectual llamado Anthony Giddens y otros personajes, en las que buscaban plantear el desafío que le implicó a muchas fuerzas políticas, sobre todo las simpatizantes del socialismo, ver si había una alternativa efectivamente al capitalismo. No quieren comprometerse de nuevo simplemente a una defensa sin más del socialismo, sino lo que ellos llaman una tercera vía. ¿Sí? Que lo saben muy bien en ese lema que ya es característico de esa época. Tanto Estado como sea necesario, el mercado hasta donde sea posible. ¿Sí? Una especie de fórmula de compromiso en la cual todos acuerdan que el mercado hace unas cosas, el Estado hace otras. ¿Quién define la frontera? Pues es un consenso político, ¿sí? Pero que parte de la base de que las dos son necesarias. Esto yo lo puedo traducir como una bomba de tiempo, ¿sí? Porque los políticos siempre Es, se van a inclinizar en que el Estado es más necesario que el mercado hasta donde sea posible. ¿Por qué lo son, digo? Porque los políticos no son empresarios, ¿sí? O sea, todas sus soluciones por definición las van a pensar desde el Estado, y más si son presidentes de la República, con nuestro amigo Juan Manuel Santos, y lo vimos en su primer gobierno y en el segundo, porque este también se va a hacer reelegir, y con él el último presidente reelecto inmediatamente hasta el día de hoy. No sabemos qué nos depare de aquí en adelante el futuro, pero por lo menos hasta el momento es así. Y hemos visto que las tendencias que ya veníamos mencionando desde el 91, pues con él de hecho se conforman a plenitud, y sobre todo con la base de un ideario, que puede que no nos guste, pero por lo menos yo siento que lo suficientemente claro, porque pues lo dejó por escrito. Eso de hecho hace parte del programa del Partido de la Unidad Social, que fue el partido con el que se hizo elegir presidente tanto en 2010 como en 2014, y que ellos mismos reconocen, pues se traduce en una obra de gobierno. ¿Cuál es el mejor ideario que ha traducido el espíritu de la Constitución en torno a la necesidad de un sector público, también uno privado, ¿cierto? Que el Estado tenga una labor de planificación, pues digamos, como general, no tan específica y demás? El ideario de la tercera vía. Tan así que de hecho el sucesor de Santos también creía en eso. Estamos hablando de Iván Duque. De hecho, el primero en reseñar ese libro en los años ¿Ah, sí? 90 fue él, en un artículo que todos pueden buscar en El Tiempo, todavía en el archivo digital del diario El Tiempo está, se llama La tercera vía no ha muerto, ¿sí? Y es una reseña. Iván Duque le pueden reprochar muchas cosas, no vamos a entrar en ese detalle, pero si algo se va a hacer es reseñar libros. Y este lo reseña muy bien, porque pues es muy buen lector y identifica muy bien lo que es el ideario de la tercera vía. Él mismo lo dice en ese artículo. De pronto no se los estoy citando textualmente, pero básicamente dice, la tercera vía demostró lo que aparentemente eran idearios reconciliables, el libre mercado y el socialismo. Imagínense esto. Para los que creían que después de lo del muro de Berlín y el colapso del Había socialismo muerto. real, el socialismo había muerto, no, básicamente se reconvirtió, cambió de cara, o adquirió una que ya tenía, pero pues que la volvió su principal cara,
desde el 90 para acá, Es la decir, socialdemocracia. sí, nadie habla de hacer la revolución inmediatamente, No, nadie ni la habla de violencia. expropiar, Básicamente ya, por las nadie elecciones, está ¿sí? tan loco como Chávez yendo por la calle expropiando, nadie propone eso, ¿no? Ni el No, aún MAS, inclusive ese caso, fíjese, él llegó fue por una vía electoral. Había intentado por la vía de un golpe, no necesariamente de una organización guerrillera o algo así, sino un golpe sí, el militar. clásico. Perdió, ¿sí? Pero llegó al poder por una vía electoral. La idea, que eso es lo que traduce socialdemocracia, que es posible llegar al socialismo por la vía de la democracia. Sí, Hay otros que dicen que es por la vía de la insurrección. Y hay otros, que básicamente de están entre los dos sectores, cualquiera. que es una combinación de ambas. Sí. Y una se ha demostrado, pues generaba varios problemas de ilegitimidad porque pues, los socialistas todos reconocieron entre los 80 y 90 que ellos mismos, por defender tanto el experimento de la Unión Soviética, se comprometieron con una coacción de las libertades de expresión, de reunión. Las económicas no las debaten con tanta importancia, pero por lo menos esas. Y decir, sí necesitamos un socialismo con más rostro humano o algo de este estilo, porque el de la No, Unión Soviética es muy autoritario y demás. Ellos mismos reconocen eso, pero al fin y al cabo es socialismo. ¿Sí? O bueno, los que no se atreven a decirle así, le llaman tercera vía. tercera vía era, Que como les digo, pues en últimas, al hablar de políticos, los políticos van a actuar desde el Estado. Porque si actuaran desde el mercado, pues no serían políticos, serían empresarios más produciendo bienes y servicios que demanda la sociedad. Y si no lo hacen, pues quiebran. Así de elemental. ¿Sí? Eso es básicamente el ideario que nuestro amigo Santos tradujo, que su seguidor después, Iván Duque, eh, continuó y que el de ahora tiene una gran virtud. Y con esto, pues me gustaría ir concluyendo mi intervención en este programa. Y es que por lo menos ha vuelto a poner de presente que no se necesitan soluciones a medias. ¿Sí? O nos inclinamos definitivamente a los poderes omnímodos del Estado, ¿sí? O a el libre mercado, ¿sí? Y el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno que abiertamente podemos considerar socialista, por más de que muchas personas se resistan de nuevo a reacuñar ese término o reintroducirlo, ¿cierto?, en el debate público. Pero eso es lo que es, ¿sí? Eso es lo que es. Con una gran fortuna, y es que como las ideas liberales no han muerto, simplemente se han abandonado o se han ignorado, pues justamente desde los 90 ya hay quienes desde centros de pensamiento, de ciertas organizaciones, han buscado defender esos pilares de la economía de mercado, ¿sí? De las libertades económicas, tanto la libre iniciativa como la propiedad privada, y todo lo que de ahí derive con cierta timidez o por lo menos sin verse representados a nivel de una fuerza sí. electoral importante, pero al fin y al cabo con existencia, hasta que pues inclusive se gradúa con un movimiento propio, hasta 2015, imagínense, que aparece algo que se hace llamar movimiento libertario, que pues todavía existe, no es formalmente un partido en el sentido jurídico, como de dar avales y poder participar en elecciones normalmente como los demás, pero que promovió una candidatura en ese entonces en torno a una alcaldía en Bogotá, con un personaje llamado Daniel Reisbeck, pero con otra serie de figuras que sin necesariamente participar al nivel electoral, pues están poniendo de presente la necesidad de defender estas ideas y sobre todo desde unos términos ya mucho más claros de defensa plena del libre mercado, del capitalismo, sin adjetivos de ninguna naturaleza, ¿sí? Eso por lo menos lo hemos venido liderando de Unión Editorial. La prueba de eso pues es esta serie de videos, de la cual este episodio pues es uno de sus cierres. Y en eso estamos, ¿sí? En que se están sincerando, ¿cierto? Las intenciones del sistema político colombiano y de cuáles son sus opciones y sus Y, banderas. y la constitución, o sea, Petro no es como algo extraordinario, no, desde el 91, o sea, el mismo papel que tuvo el M-19 en la creación de la constitución, sí les tomó, Él es un hijo de eso, un hijo legítimo del proceso les constituyente. tomó 30 años, pero pusieron su presidente, o sea, no es cuestión del azar, no es la pandemia, no es, No estaba, exclusivamente, por lo sí, menos, sí, sí. no, no, es algo que se venía germinando y ya dio su primer fruto, no es casualidad. eh, pues tenemos un presidente que hacía parte de la guerrilla, lo lograron por los votos, no por la fuerza. Y pues estamos ahora enfrentados a esto. Creo que lo de la tercera vía, la reforma a la salud, que es pues lo que estamos debatiendo en este momento, Sí. es quién lo administra, el Estado, la empresa privada. El argumento es que la salud es un derecho, no un negocio. Están todas las tensiones, estamos viviendo, estamos surfeando la ola de la Constitución del 91 como garante de derechos y la Estamos, realidad.
claro, estamos viendo las consecuencias más radicales y lógicas de lo que se Algún desprende. momento iba a pasar. En algún momento iba a pasar, nos está ocurriendo ahora. Y ya depende de quienes hemos venido pues promocionando este tipo de ideas, pues ver que no son ajenas a lo que ha sido nuestra historia, que siempre hay quien ha sabido defender estas banderas, independiente de si ganan o no, pero de que tienen algo que decir en todas las coyunturas que ha vivido el país, con mayor contundencia en unos periodos que en otros, pero pues cada vez más consciente y yo creo que sin tapujos ni vergüenzas de ningún orden, en que las ideas libertarias pues tienen quienes las defienden, tienen una doctrina, tienen una historia, que es lo que hemos querido recuperar acá, y más importante aún, que tienen un futuro. Eh, Muy seguramente, y pues por las fechas de este video, a nadie le puede pasar desapercibido un fenómeno como lo fue el triunfo en la Argentina de Javier Milei, posiblemente no, seguramente el primer presidente liberal libertario en la historia. Es que ni siquiera estoy hablando de América Latina, sino de la historia. Y que pues se posesiona ahorita el 10 de diciembre y nos va a generar una expectativa de qué se puede hacer o no de cara a estas ideas, por lo menos desde una instancia como las del gobierno. A propósito de un país vecino y de la región como Argentina, pero con debates pues que son muy similares a los que se están dando en otras regiones, quizá con mayor intensidad en unos que en otros, pero que son los que hemos venido mencionando acá. Yo creo que ahí la gran lección es, naturalmente, y ojalá a que revisen este contenido, que les pueda ser de provecho. Nos hubiéramos querido detener en muchos más detalles, pero pues tengan presente que sintetizar 200 años de 200 historia años. es difícil no solo porque no conocemos todo lo que quisiéramos, digamos que la cara libertaria todavía está por mostrar de este país, la cara libertaria de nuestra historia, sino básicamente por temas de tiempo y sobre todo por no agotarlos, que de antemano pues les agradecemos la paciencia que han tenido, el interés y por supuesto a que nos sigan. Aquí pues Kevin y yo seguiremos generando contenidos de cara a algo tan fascinante, que yo creo que independiente de si el libertarianismo triunfa algún día con un presidente en Colombia, podemos decir como la izquierda decía en su momento frente a la revolución, no la hicimos, pero nos divertimos. No sé si Kevin tenga una reflexión final al respecto. No, saludarlos, agradecerles por las vistas, por el apoyo. Y la idea fue rastrear las ideas liberales, libertarias en 200 años, ser conscientes de esa tradición y recoger esa, somos herederos de esa tradición y ser conscientes que llegó nuestro Así es. momento, ¿qué vamos a hacer? Apelar al pasado, también ver el futuro, porque no estamos pan- luchando en el puente Boyacá, Sí. pero ser conscientes de nuestra propia agencia histórica, somos actores que desde diferentes frentes podemos aportar y pues creo que no perder la esperanza, No, hay para que nada. seguir, hay que Hemos sido seguir. hijos de la libertad, somos hijos de la libertad y seguiremos siéndolo. Y pues justamente este tipo de instancias es para que tengamos herramientas con las cuales defender. Es muy importante saber que esto ha tenido una tradición, es lo que hemos querido recuperar acá. Y bueno, sin más preámbulos, pues nos despedimos por ahora. Esperamos que este 2023 les haya traído pues muchas, muchas qué, muchas bendiciones, muchos éxitos y demás, y lo que se viene, ¿cierto? 2024 con nuevas reflexiones desde este canal de la cara libertaria en nuestra historia, y pues quien les habla Gilberto.